La idea es hacer un enfoque práctico de la parte de anatomía patológica. Vamos a dividir la charla primero en unas generalidades, el estudio anatomopatológico previo al tratamiento, post-tratamiento y unas consideraciones finales. Con respecto a las generalidades, la neoadyuvancia no es algo nuevo, inicia en los años 70 para tratar la enfermedad locorregionalmente avanzada, inoperable, para tratar de controlar la enfermedad local y sistémica y hacerlo operable. Paralelamente a esto, empezaron a verse resultados muy buenos, que los tumores desaparecían, entonces empiezan a cuestionarse. La primera pregunta que quieren responder es si la quimioterapia antes de la cirugía y después de la cirugía es lo mismo, y lo que se ve es que no hay diferencias en recurrencias a distancias ni en la mortalidad. O sea que si tenemos ventajas para usar la neoadyuvancia, es un tratamiento seguro. Esta es una gráfica que me gusta mucho. La segunda gráfica que me gusta, que surge también de estos estudios posteriores al inicio de la neoadyuvancia, es que cuando se logra una respuesta patológica completa, o sea, cuando el tumor desaparece, realmente la sobrevida es mejor para cada paciente individual. Por lo tanto, esto ya lo hemos visto, lo voy a pasar rápidamente, quiénes son los que se benefician de tratamiento, más allá de los tumores localmente avanzados, también los de estadio precoz, para lograr una mejora en el resultado cosmético, que lo va a hablar el doctor Ciuto, seguramente, una mejor calidad de vida, pero estas ventajas se han ido cada vez más apareciendo con el tratamiento de neoadyuvancia, y hoy por hoy sabemos que con ganglios clínicamente positivos es posible lograr evitar un vaciamiento axilar, y en ciertos subtipos histológicos, como ya les dijo Silvina, es realmente importante, porque en el tipo ER2 positivo y triple negativos la respuesta patológica es mayor. Si se logra, es mejor la sobrevida y se logra mejor el tratamiento locorregional. Y, por el contrario, si tiene enfermedad residual, hay un tratamiento diferente, como le dijo la Silvina Jaime, que hasta hace unos años no era, pero hoy tenemos tratamientos diferentes a la enfermedad residual. O sea que la neoadyuvancia en este grupo de tumores es muy importante. Hay otras ventajas que ya se mencionaron, como que es factor pronóstico, que es útil cuando hay una contraindicación temporal, como embarazo, estudios genéticos, o en la era COVID se utilizó mucho. Y un punto importante es monitorear la respuesta al tratamiento. En todos los casos que hay enfermedad residual hay ensayos clínicos permanentes para evaluar nuevos tratamientos, y cuando hay una respuesta rápida al tratamiento, a la quimioterapia neoadyuvante, la FDA aprueba rápidamente, que antes eran trabajos que llevaban mucho tiempo para incorporar la droga a los tratamientos. Esto ha llevado a que hay un cambio en el paradigma en el tratamiento del cáncer de mama. El paciente tiene que saber esperar. El paciente está acostumbrado que si le dicen tengo un cáncer de mama, no voy a operar, tiene que esperar, tiene que saber. El cirujano también tiene que esperar, va a operar, pero va a operar después. Y el patólogo tiene que aprender a ver un tumor que recibió tratamiento, que no es igual. Y que todos nos hemos estado formando a lo largo de este tiempo a identificar las características de este tumor. Entonces, ¿cuál es el rol del patólogo? Hacer una evaluación patológica precisa previo tratamiento. ¿Por qué? Porque el tumor puede desaparecer. Entonces, toda la información que la tenemos antes del tratamiento. Y después hay que hacer una evaluación detallada y estandarizada posterior al tratamiento para estar seguro que hay una respuesta patológica completa. Cuando nosotros damos ese diagnóstico, es muy importante en cuanto al pronóstico y en cuanto al tratamiento posterior, entonces tenemos que estar seguros que el tumor desapareció. Para eso hubieron, desde que se desarrolló la neoadyuvancia hasta el día de hoy, hay sistemas estandarizados para el estudio anatomopatológico post-neoadyuvancia. Hoy el doctor Robinson mencionaba algunos trabajos que se hicieron en el Hospital Militar. Hacíamos unos estudios exhaustivos de las mamas post-neoadyuvancia, estudiábamos las mamas en totalidad, era realmente muy trabajoso. Hoy por hoy sigue siendo muy trabajoso, pero se recomiendan dos sistemas para evaluar la neoadyuvancia, que es el Residual Cancer Burden, que ya todos estamos familiarizados, pero hubo que aprender, hubo que entenderlo, y siempre también mantener el sistema de estadificación de AJCC. El Residual Cancer Burden, que fue desarrollado por Siemens en el MD Anderson en el 2007, cuantifica el tumor en la mama y en la axila. Ya vamos a ver la definición de respuesta patológica completa. Evalúa lo que es tamaño del lecho tumoral, celularidad tumoral, porcentaje de carcinoma in situ, número de ganglios positivos y tamaño de la metástasis. Establece 4 categorías. A mayor categoría, que es cuando hay mayor tumor residual, hay mayor score, hay peor pronóstico y depende de los tratamientos.
Y hoy por hoy el residuo del cáncer Barden es un factor pronóstico reconocido por la Organización Mundial de la Salud, independiente de su tipo molecular. O sea que todos tenemos que utilizarlo, todos los patólogos los tenemos que saber utilizar y todos los mastólogos tienen que pedir que el informe anatomopatológico de una neoadjuvancia incluya el residuo del cáncer Barden. Esto es lo que se publicó en el 2022 con respecto a la sobreviva según la respuesta a la neoadjuvancia, donde ven la curva azul son los que tienen la respuesta patológica completa y la curva celeste los que tienen una enfermedad residual, que eso también depende del subtipo histológico, como dijo Silvina, en los subtipos luminales, aunque haya enfermedad residual, la sobrevida no cambia tanto, pero sí en los otros subtipos. Entonces me parece importante definir la respuesta patológica completa. No alcanza con que sea una respuesta clínica, imagenológica, ni siquiera macroscópica. Hay que confirmarla a nivel histológico. Y esa es la definición de respuesta patológica completa, que no haya tumor a nivel de la histología. Nosotros podemos tener una clínica que de repente no se palpa nada, una resonancia negativa. Macroscópicamente vemos un lecho tumoral, no vemos el tumor, y hasta acá vamos bárbaro, pero tenemos que confirmar con la histología que no haya tumor. La definición entonces es que no haya carcinoma infiltrante en la mama y en la axila con los estudios convencionales de hematoxina y eosina. Rara veces precisamos una técnica de inmunohistoquímica adicional para ver si algo quedó, a veces en algún ganglio o algo. ¿Cómo hacemos para evaluar el espécimen quirúrgico? Estas dos publicaciones del 2015 siguen vigentes, que las publicó el Grupo Internacional y Norteamericano de Cáncer de Mama, donde está Siemens, que es el que desarrolló el residuo del cáncer Barden, pero bueno, también está Provenzano, también está Viale, o sea, es un grupo norteamericano y europeo que es el que recomienda hoy por hoy que todos estudiemos a las mamas con el residuo del cáncer Barden para que todos hablemos el mismo idioma, acá en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, y así también facilitar y seguir facilitando los ensayos clínicos de investigación en esta área tan importante. Básicamente, el espécimen tiene que definir si hay respuesta patológica completa o si hay enfermedad residual, y si hay enfermedad residual hay que cuantificarla, hay que realizar el residuo del cáncer Barden, ver en qué categoría estamos, y hay que hacer el estadio según la hoja TCC, que como vamos a ver tiene unas variaciones mínimas. ¿Cómo es el estudio anatomopatológico previo entonces? Es muy importante estudiar la mama y estudiar la axila. En la mama, acá nosotros en el Uruguay tenemos una escuela importante de citología, tenemos citólogos muy destacados que realmente tienen una sensibilidad y una especificidad muy buena, pero hoy por hoy en el tratamiento en neoadyuvante precisamos una biopsia core, precisamos un estudio histológico, porque en la citología no podemos evaluar cuando vemos células positivas, si está infiltrando o si es in situ. Necesitamos confirmar que hay un carcinoma invasivo, qué tipo histológico es, o sea que necesitamos un estudio histológico. Porque además de confirmar eso, tenemos que establecer otros factores pronósticos y predictivos, además de confirmar que es un carcinoma infiltrante, como es el tipo histológico, el grado histológico, la presencia de linfocitos infiltrantes de tumor, y a su vez evaluar factores pronósticos y predictivos con técnicas de inmunohistoquímica, como ustedes ya saben, los de rutina, lo que todos sabemos hacer en un laboratorio común y corriente, que es la evaluación del receptor de estrógeno, progesterona, ER2-NEU y Ki67. Tenemos que también mencionarles el porcentaje de carcinoma in situ que hay. Ahora vamos a ver algunos tips. Tenemos que avisar que si el carcinoma está poco representado, capaz que la inmunohistoquímica que estamos haciendo no representa la totalidad del tumor. Hay heterogeneidad en los tumores, entonces es importante alertar al clínico que va a tratar lo que estamos viendo, y tenemos que, en lo posible, la posibilidad de dejar el clip cuando se hace la maniobra, ¿verdad? Es muy importante, ahora vamos a ver para el patólogo, que haya un marcador a donde estaba el tumor previo. Con respecto a la axila sí se puede usar citología, porque células tumorales positivas en un ganglio, eso es metástasis, no hay vuelta. Pero bueno, si hay core, también mejor, eso depende del equipo, cómo se sienta más cómodo para trabajar. Y también ideal dejar clic en el ganglio linfático, nos ayuda mucho a los patólogos a encontrar cuál es el ganglio que era previamente positivo, porque el ganglio, si es positivo, puede responder como la mama y puede desaparecer.
Entonces, los patólogos precisamos ayuda para saber cuál era el tumor que fue previamente tratado. Entonces, con la CORE es muy rica toda la información que se obtiene. Se dan muchos factores predictores de respuesta patológica completa, como el alto grado histológico, la elevada proliferación, muchos linfocitos infiltrantes de tumor, que sean receptores negativos, que sean ER2 positivos, y hay otros factores pronósticos que todavía son más difíciles de implementar en la práctica diaria, como es el subtipo molecular y las firmas genéticas de activación inmunológica, que son muy importantes, sobre todo cuando nosotros esperamos que un tumor va a responder y no responde. Por ejemplo, un ER2, que se hace un doble bloqueo, todos esperemos que responde y hay porcentajes que no responden. Bueno, ahí hay otros factores como mutaciones específicas, firmas de activación inmunológica, que todavía no están bien desarrolladas para implementar de manera de rutina. Algunos tips en la core: cuando hay un carcinoma ductal extensivo, en un tumor grande, en la core vemos un carcinoma ductal in situ, vemos un carcinoma microinvasor, por ejemplo, y es un triple negativo, ahí hay que ver bien cuánto es ese carcinoma in situ, porque capaz que es más carcinoma in situ que el carcinoma invasor. Entonces, capaz que la neoadyuvancia ahí en ese caso no es la más acertada. Por eso, lo que se habló desde el inicio de trabajar y manejar el tratamiento en equipo multidisciplinario. No es lo mismo si en esta situación hay una axila positiva. Si hay una axila positiva, entonces ahí pensar en una adyuvancia, porque si hacemos un tratamiento dirigido, entonces podemos salvar la axila. Entonces, digo, hay como que es muy importante discutir todas las opciones. Y lo otro importante es alertar cuando un carcinoma es triple negativo, si es un triple negativo de alto grado, si es un tipo basal simil, basal like, porque hay carcinomas triple negativos de bajo grado, como vemos acá, que son raros, pero a veces aparecen, como el carcinoma adenoide quístico, carcinoma metaplásico de bajo grado, los carcinomas secretorios, donde la terapia sistémica es discutible y hay que, incluso se considera sí o sí en el caso de axila positiva, pero bueno, es un caso de que no va a responder como tienen las respuestas los carcinomas triples negativos de alto grado. Esto simplemente para saber aproximadamente cómo responden los tumores. Puede ser que los luminales B respondan algún poquito más, según el índice de proliferación, pero fíjense cómo ha cambiado la respuesta de los triples negativos con inmunoterapia, que se puede ver hasta un 80% de desaparición del tumor. ¿Cómo es el estudio anatomopatológico entonces después que se recibió tratamiento neoadyuvante? Lo importante es saber, que ya lo mencionó muy bien con el estudio imagenológico, la doctora que habló de la imagenología, cómo responde el tumor que se trató. Si este es el tumor original y esto es el lecho. Cuando hablamos del lecho, hablamos como de cicatriz, un proceso inflamatorio que quedó en el lugar del lecho. El tumor puede desaparecer en forma completa, puede achicarse de manera concéntrica, es una respuesta parcial concéntrica, o puede ser una respuesta parcial dendrítica, que es cuando el tumor responde de manera heterogénea, como ya fue muy bien explicado. Eso es lo primero que los patólogos tienen que saber. Entonces, ¿cómo empieza la macroscopía para un patólogo? Primero, conocer si tuvo tratamiento sistémico neoadyuvante. Esto no es menor. Ya todos estamos acostumbrados, pero hay veces que recibimos las boletas sin ese dato clínico. Y entonces ahí empezamos a enloquecernos porque hacemos una macroscopía que no vemos tumor. Y ahí empezamos, ¿qué pasó? ¿Dónde está el tumor? ¿Qué pasó con la core? Entonces, bueno, pensar siempre que hay un tratamiento neoadyuvante. Lo otro es el tiempo de la biopsia de core previa. ¿Cuándo fue la core previa? ¿Fue hace 20 días o fue hace 4 meses? Entonces es otra clave para saber qué tratamiento es neoadyuvante. Y es muy importante saber qué dio esa core, porque así vamos a ver si era un luminal, que vamos a vamos a encontrar un lecho, vamos a encontrar una respuesta dendrítica, y si es un triple negativo, capaz que no vamos a encontrar nada, o si es un ER2, con los que mayor vemos ahora respuestas que desaparecen los tumores realmente son los ER2 con los dobles bloqueos. Realmente son, es muy lindo, no sé si linda es la palabra, pero es como gratificante ver que el tumor desaparece. Entonces hay que reconocer el lucho tumoral. Y hay que tener guías para reconocer el lecho tumoral, sobre todo porque el lecho tumoral, el tumor cambia con la neoadyuvancia. Entonces tenemos que tener los datos previo al tratamiento. ¿Dónde estaba? Necesitamos saber dónde estaba, alguna clave es saber dónde estaba. Lo ideal es tener clip, marcadores metálicos, pero bueno, si no se cuenta con eso, saber en qué hora del reloj estaba originalmente, al menos en qué cuadrante. ¿Cuántos eran? Porque con la respuesta dendrítica, después cuando vemos histología empezamos a dudar si era un multifocal o si era uno único. Entonces, saber el tamaño y si era único antes del tratamiento nos ayuda a hacer una evaluación correcta. Y después tenemos que saber cómo respondió.
Si no hay tumor, clínica y imagenológicamente, nos tenemos que guiar por la localización, como dijimos, y cuando hay tumor, ver los estudios clínicos e imagenológicos si la respuesta fue chiquita, si se achicó o si tuvo una respuesta dendrítica. Entonces, fíjense todo lo que nosotros precisamos saber antes de empezar la macroscopía de una mama con neoadyuvancia. Esto lleva tiempo, del patólogo, de los secretarios, de los bueno, de todo el equipo de laboratorios y de todos los equipos con los que tratamos para conseguir todos los datos. Y después hay que saber hacer un muestreo adecuado, que tiene que estar descrito y fotografiado para hacer un informe microscópico correcto. Como mencionábamos previamente al residuo del cáncer Barden, hacíamos unos estudios completos, exhaustivos, que realmente son consumidores de tiempo, innecesarios y no cambian mucho el resultado final del informe. O sea que hay que hacer un muestreo dirigido, adecuado, mapeado y fotografiado para ir a ver qué es lo que vamos a mirar en la histología. Identificar el tumor residual es difícil, está menos definido, es de menor consistencia, por eso hay que buscar los clics en la zona tumoral, los marcadores, como ya dijimos, claves para encontrar el tumor. Este es un tumor que no recibió tratamiento, es un tumor que está bien definido, firme, duro, blanquecino, límites netos, es un tumor que es fácil de encontrar. Estos son los tumores con neoadyuvancia, con una respuesta parcial. Entonces ahí vemos esta zona, que si nosotros no sabemos que ahí había un tumor previo, podemos interpretarlo como un tumor con fibrosis, con parénquima. Pero si sabemos que acá es la localización, que acá estaba el tumor, que este era el tamaño, esto es compatible con un lecho tumoral. Y dentro de ese lecho a veces podemos encontrar tumores parecidos a los que no tuvieron neoadyuvancia, o sea, sectores que no respondieron. Pero a veces encontramos cicatrices, eh, ay, toqué algo, toqué algo. No sé qué toqué. No se ve nada. Hay veces que no se ve nada, que no hay tumor y no vemos nada. Gracias. Hay veces realmente que queda, bueno, era la diapo anterior, ¿eh? La foto anterior. Se ve como una cicatriz en el área donde había tumor, que realmente si no sabemos que había tumor puede pasar desapercibido. Y hay veces que no queda nada, no queda nada macroscópicamente visible. Me parece que no pasa. ¿Eh? A veces que no queda tumor macroscópicamente visible, entonces la foto que viene a continuación es que lo ideal es que haya un clip, un marcador metálico, un clip que nos diga ahí va, ahí estaba el tumor. Entonces vamos a hacer un muestreo dirigido hacia donde estaba el tumor previamente. ¿Cómo se hace el mapeo? Entonces, como la respuesta dendrítica puede ser fragmentada, lo que tenemos que hacer es hacer un mapeo donde vemos el lecho tumoral, hacemos cortes seriados, ¿verdad? De las mastectomías, se hacen cortes seriados en lonjas finas y se hace un mapeo de donde vemos el lecho tumoral para ver dónde vemos el tumor microscópico, porque el tamaño definitivo de un tumor tratado depende de hallazgos macroscópicos y microscópicos. No hay que incluir en totalidad el espécimen resecado, a no ser que sea chiquito, ¿no? Y ahí sí vale la pena incluirlo en totalidad. ¿Cuántos fragmentos? Bueno, más o menos 5 fragmentos cada uno, 2 centímetros del lecho tumoral, o un fragmento por cada centímetro de tumor pretratamiento según diferentes guías. Esto es lo que nosotros hacemos entonces. Vamos a ver qué es lo que se ve, dónde está el tumor en cada uno de los pedacitos que sacamos. Los cuadrados amarillos, esto es una lonja mapeada, o sea, una mastectomía que está mapeada. Los cuadrados amarillos es donde vimos tumor macroscópico y los cuadrados y los redondelitos rojos es donde vimos la microscopía. Lo que sirve para evaluar la microscopía son los círculos rojos, donde hay carcinoma invasivo. Entonces, esto da la suma de todos estos focos contiguos, da un tamaño de 32 por 38 milímetros. Como había focos contiguos, la OJCC tiene el mismo tamaño post-tratamiento. Puede ser que la respuesta sea dendrítica y los tumores estén discontinuos, haya focos separados. Entonces, acá era lo que les decía, es muy importante saber si el tumor era único de inicio, porque por más que estén separados, el residuo del cáncer Barden
toma como tamaño total el tejido fibroso entre las células tumorales, mientras que la AJCC va a tomar solo el foco de células tumorales contiguo. Entonces, muchas veces la AJCC subestima el tamaño del tumor residual. ¿Qué hay que hacer en la microscopía? Reconocer el lecho tumoral también, porque también puede no haber nada. ¿Cómo se reconoce el lecho tumoral? Porque hay fibrosis, porque no hay elementos epiteliales, puede haber cambios mixoides, hay aumentos de vasos, hay infiltrado inflamatorio. Esto, por ejemplo, la foto bien de la derecha, es una mama normal, sin tumor, pero que no tiene lecho. El lecho tumoral es lo que está a la izquierda, ¿verdad? No siempre es fácil identificar un lecho tumoral porque hay veces no queda ni cicatriz. Entonces es muy importante la correlación clínico-patológica, como ya decíamos. En el caso de que haya tumor residual, hay que ver qué grado, qué tipo histológico y cuál es la celularidad, porque la celularidad es un factor pronóstico y además es uno de los factores que se utilizan en el residuo del cáncer Barden para hacer la respuesta total. ¿Qué quiere decir qué quiere decir la celularidad? Es si hay mucho tumor con muchas células o si hay tumor extenso en muchos lugares, pero con poquitas células. Baja celularidad, mucha celularidad. Hay que establecer el porcentaje de carcinoma ductal in situ, ver si hay imágenes de embolias linfovasculares y establecer los márgenes de resección, como en un tumor tratado con adyuvancia. Por supuesto que hay formas de calcular la celularidad, cuando es de 1%, cuando es de 30% o más, y tenemos que hacer un promedio. No importa que haya muchos en un lugarcito o poquitas en un lugarcito. O sea, tenemos que hacer un promedio de la celularidad para hacer una correcta evaluación de la respuesta al tratamiento. ¿Qué pasa con la axila? Con la axila pasa lo mismo, ya estamos terminando, con la axila pasa lo mismo que con el tumor de la mama. Hay que poner cuántos tumores positivos y cuál es el tamaño de la metástasis. Para calcular el tamaño de la metástasis en el residuo del cáncer Barden hay que incluir la fibrosis, aunque no tenga células tumorales. Si hay una célula tumoral arriba, una célula tumoral abajo, y en el medio hay fibrosis, el tamaño va de la de arriba hasta la de abajo. Si es en la JCC, el tamaño sería ITC, células tumorales aisladas, también subestima. Acá vemos que lo negro es el residuo, la raya negra, en este resumen, es el residuo del cáncer Barden, y la JCC toma el tamaño del foco continuo, sin tomar en cuenta la fibrosis entre el tumor. La conversión axilar es importante, es un factor pronóstico importante, independientemente de la respuesta de la mama. La presencia de células tumorales y micrometástasis al día de hoy no es respuesta patológica completa, es que hay tumor residual, por más chiquito que sea, y es el factor pronóstico más importante sobre vida global. Hay que destacar que si no hay metástasis, si hay cambios post-quimioterapia, los mismos que había en el tumor, porque estos cambios tienen un pronóstico intermedio entre un ganglio negativo y puede influenciar la toma de decisiones de la radioterapia. Recordar que un ganglio previamente positivo puede quedar totalmente con aspecto normal, por lo tanto, nosotros nos gusta tener y ver un clip en el ganglio que era previamente positivo para asegurar que hubo una respuesta completa. Esta es una diapo en inglés, que me gusta traerla porque eh, el estudio del ganglio centinela en neoadyuvancia, en la consulta interpretatoria, es muy desafiante. Hay falsos negativos, hay falsos positivos, y no es solo en nuestro medio, o sea, es en todas partes del mundo y gente con experiencia. Y no hay nada más feo que decirle a un cirujano que tiene que volver a reoperar porque se encontraron 3 células feas en el estudio de indiferido. O al revés, decirle que vimos 3 células positivas y que después en el definitivo decirle, no, mira, no eran células positivas, era- eran macrófagos, histiocitos, células alteradas por la neoadyuvancia. Entonces, solamente decirle que nos es difícil, que tratamos de hacer el mejor esfuerzo en las consultas interpretatorias, pero que es difícil para todos, a los que no tenemos experiencia, y la gente que tiene mucha experiencia, reconocer las células tumorales en el estudio interpretatorio de un ganglio que recibió neoadyuvancia. Así es como se calcula el residuo del cáncer Barden. Es una herramienta muy sencilla que está online, libre para todo el mundo, donde tenemos que llenar estos cuadritos. El lecho tumoral, como dijimos, que se hace de la correlación de hallazgos macroscópicos y microscópicos, de la celularidad, el porcentaje de in situ, el número de ganglios positivos, el diámetro de la metástasis. Esto, entonces, te da la categoría de respuesta patológica completa, 1, 2 y 3, y fíjense la importancia
que hay entre la respuesta patológica completa de los triple negativos y los ER2 en sobrevida a los 5 años. 91% a los 5 años de sobrevida del triple negativo, casi como un luminal, versus 28% de sobrevida cuando hay enfermedad residual. ¿Hay que retestear los biomarcadores en la enfermedad residual? Lo importante que hay que saber es que puede haber cambios de la expresión de receptores hormonales IR2 por heterogeneidad, por selección clonal de la quimioterapia, por variables técnicas. La probabilidad de conversión es baja. La más baja de todas es la de ER2-neu de negativo a positivo. No hay guías estandarizadas que nos digan retestear siempre, cuándo retestear. Hay que tener un poco de sentido común, ver cuando hay una discordancia. De rutina nosotros retesteamos CATID siempre, excepto raras excepciones, los marcadores que fueron originalmente negativos en la biopsia previa, porque si algo sale positivo en la biopsia o en la enfermedad residual, puede tener una implicancia en el tratamiento. Recientemente Viale sacó como un update de cómo evaluar la anatomía patológica de la neoadjuvancia, reafirmó lo del residuo de cáncer Barden y lo que había que reevaluar, lo que él considera es en los triple negativos, en los tumores heterogéneos, en los tumores múltiples con morfología heterogénea o cuando hay una falta completa de respuesta patológica completa, porque bueno, algo pasó. Entonces, para terminar, la quimioterapia en adjuvancia ha demostrado tener ventajas más allá del cáncer avanzado, como ya vimos. Se ha impuesto como otra opción de tratamiento, incluyendo el cáncer precoz. El patólogo tiene que hacer un diagnóstico adecuado, tiene que hacer un manejo estandarizado del espécimen post-neoadjuvancia y los informes tienen que tener el resultado del residuo del cáncer Barden. La respuesta patológica completa es histológica, incluye mama y axila y tiene un importante impacto pronóstico. La enfermedad residual hay que evaluar la carga tumoral porque tiene implicancias pronósticas y predictivas y como ya dijimos, es indispensable un trabajo multidisciplinario para evaluación de la respuesta a la neoadjuvancia. Como todos sabemos, bueno, agradecer a todo mi equipo de trabajo, sobre todo a Gabriela y María Luisa que están en el laboratorio, porque trabajando y trabajando, y a todas las otras doctoras, porque este es un trabajo de hormiga, las necesitamos a todas, en el intraoperatorio, en la macroscopía, en la microscopía, y agradecer no solamente al equipo de trabajo en laboratorio, sino a todos los imagenólogos, que muchos acá presentes, y cirujanos presentes, que trabajamos día a día y que necesitamos de sus aportes para que se logre un buen informe anatomopatológico.